buenas mis queridos y adorados Homo sapiens, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar quiero recordarles que este video contiene una buena cantidad de spoiler, ya que por obvias razones se dirán datos del manga o el anime, así que si no has visto ninguna de estos dos te recomiendo ir a verlos. Pero bueno, yo cumplo en advertir, si lo ves será bajo tu propia responsabilidad. Sin más preámbulos, sin más relleno, sin más dilación, sin más nada que decir, empecemos. El reino de Leones ha sido gobernado por 11 reyes en toda su historia, incluyendo al padre de Elizabeth. Tanto en el manga como en el anime se cuenta que King huele muy bien y a flores. Sin embargo, en su forma adulta, este señor apesta a sudor. La herida que posee Ban en su cuello fue causada por Meliodas. Es bastante interesante ya que todos sabemos que Ban es inmortal y en teoría toda herida debería sanar. La razón por la cual esta no lo hizo es porque Meliodas usó sus llamas negras, las cuales ignoran toda habilidad regenerativa, incluyendo la inmortalidad. Y por cierto, no lo lastimó porque simplemente quería lastimarlo, es que Ban se pasó de verga y quería robarle la espada. Por si no lo habían notado, Meliodas es zurdo, y si ya lo sabían pues XD. A Diana le corresponde el pecado de la envidia, ya que en las leyendas arturianas en las que está basada el anime, esta envidiaba a su hermana por ser más hermosa e inteligente, además de ser la heredera. Al final de esas historias, Diana mata a Matrona. Sé que los acontecimientos no son exactamente iguales al pasado de Diana, pero tienen mucha similitud, aparte que debemos aceptar que Diana envidiaba a Matrona, de alguna manera. A lo largo de la serie, Elizabeth se muestra inusualmente conforme siendo tocada por Meliodas. Luego se demostró que ella lo deja hacerlo, ya que esto le trae sentimientos nostálgicos, como si eso ya hubiera pasado antes. O tal vez es pervertida y ya. En todo lo que va del anime, hemos podido observar a Han cambiar de forma. Cada vez que este lo hacía, su nivel de poder se modificaba. Los escasos 30 puntos iniciales que tenía variaron en cada ocasión, llegando a ser la más destacable su versión en Demonio Rojo, donde alcanzó la cantidad de 1000 puntos de poder. El pasado de Derieri es completamente desconocido, sin embargo, al observar su gran odio hacia las diosas y los diálogos de su batalla con Erobasta, se puede deducir que su familia fue masacrada por ese clan. Ban tenía una hermana pequeña, ya está. Al principio del anime, el nivel de poder de Meliodas era de unos 3370, pero acercándonos al final de las segundas temporadas se podía observar que su nivel de poder era de unos 60.000. Lo dijo la misma Merlín. Elizabeth duerme en el mismo cuarto que Meliodas, y sí, en la misma cama. Esto sucedió luego de la llegada de Ban, que se apoderó del cuarto donde dormía Elizabeth. Pero bueno, creo que es mucho mejor para nosotros, así tenemos más fanservice. La madre de Han ha demostrado una fuerza increíble, llegando incluso a derrotar a los demonios rojos. Es interesante conocer el pasado de estos cerdos. Lamentablemente no hay información. De lo que sí podemos estar seguros es que no son cerdos normales. Bueno, uno normal no tendría ese tamaño y en principio no hablarían, pero bueno, ustedes ya me entendieron. Según el mismo Meliodas, Elizabeth posee unas personalidades más grandes a las de Diana, pero ella posee un trasero más abundante. Qué buena observación tiene el vato ese. Ban fue el primer humano en derrotar a un demonio rojo, y también fue el primero en plantarle cara a un mandamiento. El segundo fue Escanor, quien también fue el primero en derrotar a un mandamiento. Creo que eso es doble curiosidad. ¿Producción? Gracias. El legendario Sate de Meliodas puede ser traducido como a ver o vaya. Sin embargo, mi recomendación es que lo dejen en su idioma original. No es por menospreciar los doblajes latinos ni nada por el estilo. A mí me encantan muchos de ellos, pero hay cosas que no se deberían modificar. Seamos sinceros, el montón de traducciones que pueda haber de esta legendaria frase no se van a acercar al original. Es como los intentos de hacer una película sobre un anime, que no voy a dar nombres, pero ustedes ya saben a cuáles me refiero. Se puede ver a King durmiendo afuera por el simple hecho de cuidar a Diana,
pero este en realidad comparte cuarto con Van. Gowther tiene problemas de visión y no puede ver absolutamente nada sin sus gafas. Es interesante y algo raro porque todos sabemos que es una marioneta. El tatuaje de un dragón o de una serpiente que come su propia cola se llama Ouroboros. Esto representa la eternidad. Es una referencia muy clara a la longevidad y la apariencia joven de Meliodas, a pesar de tener más de 3000 años. Muchos consideran que Escanor es más fuerte que Meliodas, y esto puede que sea cierto, pero solo a mediodía, ya que a esta hora Escanor alcanza su máximo poder, acabando con quien sea que tenga enfrente, convirtiéndose en el único. Merlín es considerada la maga más poderosa de toda Britania. La espada Excalibur tiene la habilidad que pasará a su portador el poder de los antiguos dueños, así mismo como sus estilos de pelea. Lamentablemente esto conlleva una enorme carga física, pero bueno, Arthur ya no las demostró. Hank tiene un hermano mayor llamado Will. En el volumen 5 se demuestra tras una conversación entre Hank y Meliodas que los tatuajes de los pecados capitales fueron creados por Merlín, aparentemente haciendo uso de una especie de hechizo. Según Meláscula, los mismos demonios le tenían miedo a Meliodas cuando este entraba en modo asalto, ya que este estado, aparte de poder, le otorgaba una frialdad incomparable, porque Meliodas perdía todas sus emociones. Para que te hagas una idea de qué tan malo podía llegar a ser, las mismas diosas, que eran los principales enemigos de los demonios, evitaban enfrentarse con Meliodas, ya que los que se enfrentaban a él no salían con vida. A diferencia de lo que piensan muchos, principalmente los que no leen el manga, Estarossa no es el hermano de Meliodas. Este en realidad es Mael, el arcángel más poderoso. La razón por la que piensan que es Estarossa es culpa de Gowther, quien modificó los recuerdos de muchas personas para acabar con la Guerra Santa. El mandamiento que tenía Meliodas cuando era líder de los 10 mandamientos es el mandamiento del amor. Y sí, busqué formas de redactarlo mucho mejor, pero esta me pareció muy divertida. Una de las habilidades más poderosas que se han visto en todo el anime es el Revenge Counter de Meliodas, ya que según Gowther, esta habilidad solo tiene el 0.2% de probabilidades de supervivencia, aunque Hendrickson logró sobrevivir, pero bueno, en teoría es así. Y por último, el Full Counter de Meliodas refleja ataques mágicos, mientras que el de Estarossa refleja ataques físicos. Y luego está Chandler que hace los dos, pero ese viejo está tochetao. Si tienen curiosidades adicionales, pueden dejarlo en la sección de los comentarios. Al principio quería hacer este video de 51 curiosidades como hice el de Elder Scroll, pero lamentablemente no encontré datos interesantes. Podía poner el peso de Meliodas, su altura o las medidas de Elizabeth, pero me parecía muy poco interesante de escuchar, así que lo dejé de esta manera. De todas formas, si les gusta este tipo de videos, pueden hacérmelo saber dejando un comentario o dándole un buen like al video. Puede que traiga de este tipo más seguido, incluso en varios ámbitos, no solo de anime y Elder Scroll. Pero bueno, antes de despedirme quiero mandar saludos a Yepeto del Río, Ripple, Néstor Martínez, Víctor Lobos, Elías el Rincón Sensual, Brian R. Ignacio Beltrán, Adrián López, Sasori Kotamaje, Admedo 748, Foxy the Wolf, Fabricio Hernández, Seba 29, Juan José Tavares, Alemar Tox y mucho más, Ghost Shooter PK, Thunder Vina, Martín Valle Ulloa y Jesús Saucedo. Muchas gracias a todos por ver mis videos. Bueno chicos, ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar dejando un buen like. También pueden compartir el video para que más personas lo vean. Y por supuesto, claro, pueden suscribirse para más videos. Muchas gracias por haber visto el video, yo me despido. Adiós.